vivimos en un mundo en que la cultura visual es muy importante, entonces, bueno, me pareció una buena manera. Aquí os explico las voces entrevistadas, que, bueno, salen en los rótulos del documental. Como veis, distintos perfiles, pues desde musicólogos, perfil interpretativo, compositora, gestión cultural, ¿no? Distintas, para tener distintas opiniones. Y luego la situación de la música, bueno, pues en el pasado, como vemos en el documental, pues había estado bastante camuflada o encorsetada, y poco a poco yo creo que afortunadamente en el presente pues vamos dando pequeños pasitos, ¿no? Y se hace más visible. Y bueno, estos datos no me quiero enrollar mucho, pero para que los tengamos en cuenta, que son los primeros datos con los que di para hacer el documental, que seguro que muchos ni los conocemos, bueno, yo no los conocía antes de realizarlo, ¿no? El 30% de integrantes de orquestas sinfónicas en España son mujeres. Es cierto que es un estudio de 2011, habría que hacer uno actualmente, pero es verdad que no encontramos muchos estudios sobre la participación de las mujeres en la música, y eso sería también otro tema a investigar, ¿no? Que hay poca información, cada vez hay más, pero no la suficiente, ¿no? Los premios nacionales de música, que lo menciona en el documental, ¿no? Solo un 3,9 de premios a mujeres en la categoría de composición y un 8 en la categoría de interpretación. Se ha añadido a Raquel García Tomás este último año, con respecto a cuando hice el documental. Luego también María Rodrigo, que fue la primera mujer en España reconocida como compositora y que pudo vivir de ello. Y también la primera en estrenar una ópera, que son nombres que ojalá os suenen, pero por desgracia no suelen aparecer en los libros de historia, ¿no? Y en las clases del conservatorio. Luego Elena Romero, que fue la primera mujer en España que se puso al frente de una orquesta sinfónica. Y luego, esto es más reciente, que la Filarmónica de Viena, como vimos el pasado 1 de enero, ¿no? Tiene 18 integrantes femeninas, que ya pudimos observar en el concierto de Año Nuevo, que no había muchas mujeres. Y bueno, es una orquesta también que tiene una tradición muy fuerte, y que también los procesos de selección son complicados, porque primero tienes que estar en unos años en la Orquesta Estatal de Viena, y bueno, es complicado, pero es verdad que hasta 1997 no apareció ninguna mujer, o sea, hasta hace relativamente 22, 23 años. Y esto es un análisis para que lo veáis visualmente, que lo realizamos en Clásica FM Radio, que a veces colaboro con ellos, y para que veáis la diferencia de la temporada de la Orquesta Nacional de 2019-2020 y la temporada de 2020-21, ¿vale? Hay dos gráficos a la derecha porque por el tema del COVID las temporadas no se han publicado enteras, sino de 3 meses en 3 meses. Y ahí podemos ver las cifras, ¿no? Que no hay tanta participación de mujeres. También el análisis de la Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española, en el que las cifras pues también son bastante desoladoras. Es cierto que en la parte interpretativa, ¿no? La de los solistas, sí que hay más participación femenina. Pasa igual en la Orquesta y Coro Nacional de España, pero dirección y composición todavía son ámbitos en los que la mujer pues no tiene mucha participación. Y nada más, ya si queréis preguntarme cualquier cosa o abrimos el debate, podéis criticar también el documental. Así que, si alguien quiere preguntar algo. Vale, perfecto. Muchas gracias, Celia. Vale, ahora si en cualquier momento queréis preguntar lo que sea, pues podéis o ponerlo para el chat o ponerlo, o sea, o desactivar el micro y preguntar lo que os apetezca, ¿vale? Si queréis para iniciar, te quería yo hacer una pregunta, Celia, que es que cómo has conseguido los contactos, porque la verdad es que hay gente como muy potente y no sé, me interesa. Pues la verdad es que tuve mucha suerte, porque lo primero que hice, como era un tema de mujeres, fue buscar asociaciones que había de mujeres. Y entonces di con la Asociación de Mujeres en la Música y vi quién era la presidenta, entonces directamente contacté con ella a través de Facebook, busqué su nombre, contacté con ella a través de Facebook, y gracias a ella tuve todos los contactos
todo el resto de contactos. Ella como que fue un poco el pilar imprescindible para que fuera contactando con el resto de personas. Y luego Teresa Catalán, en ese momento todavía era catedrática de mi conservatorio, entonces lo tuve fácil porque al final estábamos en el mismo centro. Y luego la gestora cultural, sí que contacté yo con ella también, pues buscando por internet. Y nada, la verdad es que todas súper accesibles, muy amables y no tuve problemas. También contacté con gente que me dijo que no, pero afortunadamente la verdad es que las que me contestaron que sí, creo que fue muy buena elección. Pero sobre todo fue Pilar la que me fue dando los contactos así grandes y ya a raíz de eso pues pude seguir contactando. Genial, perfecto, muchas gracias. A ti. Héctor creo que quería preguntar algo. Sí, Héctor. Héctor, cuando quieras. Creo que había levantado la mano. Ah, que no le dejo usar el micro. Bueno, puedes ponerla por el chat si quieres. Pues, si no me equivoco, Elena Romero fue una de las personas que tuvo mucha influencia en la República y que destacó en ese momento. Porque Pues también en ese momento se empezó a crear la Asociación de Mujeres en la Música unos años después, entonces va un poco ligado. eh, a ver, otra pregunta, Elsa. ¿Durante tus años de estudio has sentido desmotivación por el hecho de ser mujer y ver que eso afectaba en el terreno profesional? Yo la verdad es que afortunadamente no lo he sentido y también es verdad que yo estoy en una especialidad que es la percusión, que desgraciadamente no hay muchas mujeres, cada vez hay más y eso me da mucha alegría, ¿no? Porque poco a poco voy a orquestas y hay más participación femenina y yo la verdad es que siempre me han tratado muy bien, no he tenido ningún problema, no me han hecho ningún comentario despectivo por el hecho de ser mujer, pero sí que he tenido testimonios de gente que me ha contado cosas. Entonces también un poco por eso y sobre todo la razón un poco también de hacer este documental es que yo creo que faltan espejos en los que mirarnos, ¿no? Porque vas a ver un concierto y ahora me di cuenta de, jolín, ¿cuándo voy a ver una directora dirigir, ¿no? Porque siempre son hombres, ¿no? Sobre todo en puestos así que quizás son más de poder. Entonces, yo la verdad es que me siento muy afortunada de los compañeros que he tenido porque nunca he tenido problema y estoy muy contenta de que, lo vuelvo a decir, de que cada vez haya más mujeres en la percusión, pero sí que he escuchado testimonios de compañeras, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo que hay que mencionar y que hay que hacer presente, ¿no? Y que los datos están ahí, y que es un poco también la presentación iba ligada también un poco a ver con datos que lo que estamos diciendo es real, ¿no? Nadie se está inventando nada, ¿no? Gracias, Elsa. No sé si te he contestado. No sé si a alguien le apetece o comentar algo del documental, si le ha gustado, si no le ha gustado. Hola Celia, Hola, soy Jorge, un colega por aquí, ¿me veis? anda, Jorge, ¿qué Sí, es tal? que muy bien, no sabía cómo meter el nombre y aparezco sin nombre ahí. No sé si me ves bien o... Sí, ahí se Sí. te ve un poco cortado, pero te digo bien. A ver, sí, es que me he colocado mal la cámara. Bueno, en cualquier caso, nada, simplemente volverte a dar la enhorabuena porque yo vi el documental hace ya unos años, supongo que cuando lo hiciste, me lo pasaste y bueno, ha sido como
un reencuentro con él, ¿no? Total. Y nada, me ha gustado mucho darte la enhorabuena y nada, pues vemos un poco cómo la situación sigue más o menos igual, ¿no? Actualmente seguimos más o menos como hace 3 años, ¿no? Ha habido algún avance por ahí, ¿no? Se veía en los gráficos que has mostrado también, ¿no? Que, bueno, cada vez hay más mujeres en puestos de responsabilidad, ¿no? Pues como solistas, como concertinos, como directoras, ¿no? Pero realmente pues todavía pues es un sector muy vulnerable, ¿no? Y se ve en los tiempos de crisis, ¿no? Mm. Como en el resto de artes, ¿no? En el cine la mujer también ha sido muy silenciada siempre y ahora en los tiempos de crisis, ¿no? Con toda la pandemia y con la COVID, pues se ve claramente, ¿no? Entonces, pues bueno, pues simplemente también comentar que sí que hace falta referentes, muchos referentes, ¿no? de mujeres en el panorama actual, ¿no? En el mundo de la música en general, ¿no? Pero también y especialmente en el mundo de la música clásica, ¿no? O música culta, ¿no? Para aquellos que música académica en general. Y bueno, pues simplemente daros la enhorabuena por todo este trabajo. Pues muchas gracias, Jorge, por tu comentario. La verdad es que yo también me he vuelto a reencontrar con el documental, ¿no? Después de todos estos años. Y totalmente, sobre todo lo que has dicho, la falta de referencias a mí me parece clave, sobre todo también para las generaciones más jóvenes que vienen ahora, ¿no? O incluso los niños y las niñas, cuando vayan a ver un concierto, que vayan a ver una orquesta en la que la participación pues sea no igual, porque bueno, igual es muy complicado, ¿no? Pero que haya participación femenina y masculina y que lleguen a una orquesta y que haya una mujer, ¿no? Incluso en el titular que ponía antes de Elena Romero, no sé si lo habéis visto en el PowerPoint, decía, una mujer dirige una banda de música, como diciendo, ¿qué hace una mujer dirigiendo una banda de música, ¿no? Como algo súper raro. Entonces, poco a poco yo creo que esos prejuicios, ¿no? Y esas mentalidades, pues se tienen que ir, pues, olvidando, ¿no? Y dando paso a nuevas generaciones. Entonces, bueno, muchas gracias por tu comentario y seguimos aquí en la lucha. Muy bien. Enhorabuena. Gracias. No sé si alguien más quiere preguntar algo. A mí me gustaría abrir como un tema de debate para que deis vuestra opinión, Celia, y si alguien más se apunta, pues estupendo. Ujú. Que es que hemos visto que en el en el documental y en los datos que ha ido poniendo después, hemos visto como poco a poco se están contratando cada vez más mujeres de intérpretes en la orquesta y tal. ¿Vosotros pensáis que eso se hace simplemente porque hay casos de algunas orquestas, que el típico caso es el de la Filarmónica de Viena, que tienen muy pocas mujeres? ¿Pensáis que ese número de mujeres que se han contratado simplemente por cuestiones de cuotas y para blanquear la imagen pública de la orquesta y tal? ¿O pensáis que realmente la conciencia de la gente, sobre todo en esos casos de esas orquestas grandes, realmente está cambiando y estamos avanzando? A ver si alguien se anima antes a hablar. Bueno, pues empiezo yo, a ver si alguien se anima. Yo creo que está cambiando, quiero pensar que está cambiando y que, bueno, cada vez la gente es más consciente. Yo creo que también hay muchas personas que están haciendo trabajos de investigación sobre la mujer en la música. Yo, incluso en las redes sociales, ¿no? En Instagram ya ves un montón de perfiles de, de gente que se dedica a difundir esa información, o como hay un mapa virtual muy bueno, si no lo conocéis, de Shakira, que es un mapa de compositoras que está genial y, por ejemplo, está teniendo un éxito muy grande. Entonces, yo creo que cada vez se va a dar más a conocer. Lo que pasa es que también creo que, bueno, nosotras y nosotros tenemos que ayudar a difundirlo, ¿no? Y también incluso en el propio conservatorio, ¿no? En las clases de historia de la música, que quizá pueden ser las más relacionadas con este tema, y exigir, ¿no? Que se nos hable de las mujeres, porque es que, claro, ves los apuntes y dices, pero si es que no hay el nombre no existe el nombre de ninguna mujer, ¿no? O voy a tocar una obra de percusión
Bueno, yo en percusión sí que he tocado obras de mujeres también, porque es una disciplina más nueva, quizá, y ya la mujer estaba más. Pero probablemente si preguntas a la gente del conservatorio que cuántas obras de mujeres ha tocado, las cifras seguro que son muy, muy bajas o inexistentes. Entonces, yo creo que ahí también hay que hacer un poco de autocrítica o proponer nosotros al profesor, ¿no? Oye, ¿por qué no hacemos un estudio de investigación de obras de mujeres en el piano en España, por ejemplo, ¿no? O de donde sea. Entonces, yo creo que también nosotros, es verdad que tenemos que ser conscientes de que la situación tenemos que mejorarla, pero también tenemos que ver lo que podemos hacer nosotros para contribuir a ese cambio, ¿no? Porque al final si estamos esperando solo a la gente de alrededor, pues igual los resultados no son muy positivos. Entonces, yo creo que también nosotras podemos ayudar a contribuir al cambio. Pero yo creo que sí, quiero pensar y creo por mi entorno que sí que estamos cambiando, pero también he de decir que creo que demasiado despacio, ¿no? Deberíamos ir un poco más rápido. O, por ejemplo, el concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena es el concierto más visto y que en ese concierto que al final lo ve tanta gente, incluso gente que no se dedica a la música, que no es en el gremio, no pertenece al gremio, pues si ya ahí hay muy pocas mujeres, pues ya a lo mejor nunca ha habido, por ejemplo, una directora que dirija ese concierto, ¿no? Eso ya dice mucho. Que es verdad que esa orquesta tiene una tradición muy fuerte, pero claro, es un concierto que tiene mucha visibilidad. Entonces, si queremos visibilidad, pues igual hay que cambiar ciertas cosas, ¿no? Pero yo creo que no hay que dejar de hacer, ¿no? Porque al final yo también he hecho muchas cosas y tampoco nadie me ha dicho, oye, no puedes hacer esto, o con el documental este, oye, no, al final contribuye a informar a la gente, ¿no? Y que la gente se replantee preguntas y sobre todo ver qué podemos hacer nosotros para cambiar la situación, ¿no? Dentro de lo que nos dejen. Perfecto. Yo quería añadir respecto a lo que tú has dicho, que yo, por ejemplo, soy pianista Ujú. y yo en la asignatura de piano jamás en mi vida he tocado una obra de una compositora, pero ni en la asignatura de piano, ni en la asignatura de música de cámara, ni en repertorio he tocado ningún concierto de ninguna mujer, ni nada por el estilo. Y hay muchos casos de mujeres, o sea, de alumnas y de alumnos que le dicen a su profesor, le preguntan si pueden tocar algo de alguna mujer o incluso le proponen alguna obra concreta. Y el profesor dice que no se tocan obras de mujeres porque realmente no hay obras de mujeres y si hay obras de mujeres no son del suficiente nivel como para tocarlas, por ejemplo, en el superior, que es donde yo estoy ahora mismo. Pues no sé qué opinas de eso. ¿Quiere hablar alguien? Claro, si quieres hablar Mira, alguien, Héctor, a ver, lo corroboro, dice Elsa, 0 obras de mujeres en el repertorio del superior. Bueno, pues la verdad es que esos comentarios son un poco, yo creo que esos pensamientos, desde mi punto de vista, están un poco obsoletos, ¿no? También ya a nivel de docencia, ¿no? El no querer tampoco abrirse a intentar descubrir, porque, vamos, no conozco quién te lo ha dicho, pero me da la sensación que es un poco ignorancia también, ¿no? Porque, a ver, yo no conozco obviamente todo el repertorio de mujeres, pero cuando hice el TFG y a lo largo de estos años sí que he ido viendo cosas, y por ejemplo en el ámbito de percusión, Keiko Abe, o sea, es una magnífica compositora y todo el mundo en percusión ha tocado alguna vez una de sus obras y es una mujer. Y en percusión, por ejemplo, eso no es raro. Entonces, quizá el piano, que a lo mejor es un instrumento, obviamente tiene más trayectoria, ¿no? Y más años, pues igual también responde un poco a maneras pedagógicas un poco que se han quedado obsoletas, ¿no? Y que a mi juicio yo creo que es un poco desconocimiento, ¿no? Porque la obra de Clara Schumann, por ejemplo, o sea, hay obras maravillosas que se podrían trabajar. Entonces, pues es un poco triste que todavía no existan estos tipos de comentarios y estos tipos de profesores que no dejan al alumno investigar y explorar nuevas cosas, ¿no? Que yo creo que va un poco de la mano. Así que bueno, habrá que ir insistiendo poco a poco. Yo creo que también las nuevas generaciones que sí. ayuden a cambiar esto, espero. Claro, yo también, a mí me gusta pensar que también es porque ahora mismo hay muchos catedráticos muy viejos y muy hombres. Sí,
Sí, sí, sí, Entonces, eso también pasa. me gusta pensar que en cuanto que entre gente joven y que empiecen a entrar mujeres y a ocupar los puestos, las cátedras, las mujeres, pues yo creo que, no sé, me gusta pensar que va a cambiar un poco la situación. Esto creo que quería hablar. Héctor, Sí, ¿se me oye? sí, se te oye. Genial, he conseguido que funcione el micrófono. Qué bien. Bueno, yo no soy músico de profesión, no lo estudio en el conservatorio, entonces voy a dar mi opinión, sí que es verdad que desde la ignorancia, ¿no? Pero yo creo que en línea en lo que comentabais ahora, al final sobre si las orquestas o lugares, entidades de este estilo Ujú. amplían su plantilla de mujeres por conciencia o por obligación, yo creo que al final es como lo que comentabais ahora de los conservatorios, ¿no? Que pues por la rigidez que tienen como la forma de conseguir una cátedra o la forma de conseguir una plaza en lugares como estos, pues hace que al final sean un poco entidades, vamos a decir, ideológicamente un poco anquilosadas, un poco, ¿no? Sí, totalmente. Entonces yo personalmente creo que por eso siempre van a ir más lento que la sociedad en su conjunto en este tipo de avances y por lo tanto al final siempre avanzan mayoritariamente por presión, a no ser obviamente que pues pongamos por ejemplo alguna mujer de renombre como son todas las que aparecían en el documental se le abre un lugar en un sitio como este y influya, ¿no? Mm. Para cambiar las decisiones que se toman sobre a quién coger, a quién no coger y, digamos, sea más inclusiva, ¿no? Y haga un esfuerzo para que se incluyan a más mujeres, si no yo creo que avanzarán en la medida en la que desde fuera se presione. Pero vaya, ya digo que yo nunca he estado en ninguno de los dos lugares, con lo cual hablo, es mi opinión personal, pero no nada más. Muchas gracias, Héctor. Pues la verdad es que yo estoy muy de acuerdo contigo. La verdad es que no te preocupes por no pertenecer al gremio de los conservatorios, pero estoy muy de acuerdo contigo totalmente. Es verdad que al final las cosas han conseguido también porque las mujeres han ido haciendo presión, bueno, las mujeres y los hombres, ¿no? Porque también parece que esto es una cosa solo de mujeres. Yo creo que también tenemos que o sea, nos tenemos que concienciar todos como sociedad, no solo las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que la presión está ahí y yo también, un poco lo que decía antes, siempre intento analizar lo que podemos hacer nosotros y lo que podemos aportar, ¿no? Entonces, bueno, pues si yo he podido aportar este documental, que es un granito de arena, pues eso que he podido aportar, ¿no? Otra persona podrá aportar otras cosas. Entonces, bueno, ¿alguien tiene la palabra? Sí, Héctor quería responderte, creo. Ah, vale, Héctor, sí. Es que yo con lo que has dicho me surge una pregunta, ¿no? A ver qué opináis vosotras Sí. sobre, porque has dicho, ¿no? Que es una cuestión de todos y todas. En esta, o sea, en general, ¿no? Hay mucho debate, yo creo, sobre esto en el movimiento feminista, pero en concreto en lo que atañe a la música y a los conservatorios, etcétera. En esta lucha por la igualdad, ¿qué papel creéis que que debemos de jugar los hombres, ¿no? Ujú. A ver, si quieres, antes de responder a esta pregunta, creo que Marta Lozano quería intervenir respecto a lo anterior, puede ser. Vale. Hola, buenas tardes a todos y a Hola. todas.
Encantada de saludarte. Enhorabuena, Celia. Yo, bueno, me he infiltrado un poquillo. Yo tengo la charla de después a las 7, así que quería pasarme a saludar y a verlo y lo estoy disfrutando un montón, así que enhorabuena. Gracias. Nada, simplemente quería hacer como una pequeña reflexión por lo que justo lo que estabais comentando, que al fin y al cabo el tema de la igualdad y la diversidad de género dentro de las organizaciones y demás, una cosa es el repertorio, que se pueda poner en el conservatorio, pero en una orquesta o lo que sea, es una cuestión de ley. Entonces existen los planes de igualdad y las organizaciones están obligadas por ley a tener planes de igualdad y, por supuesto, a aplicar las medidas que se contemplan, ¿no? Entonces tengo por aquí la chuleta, por si para lo de las orquestas a quien le puede interesar, que mira, si la organización tiene a partir de 100 trabajadores y trabajadoras, ya desde este domingo es obligatorio tener plan de igualdad. O sea, que se tienen que poner las pilas y hasta ahora no lo hacían, yo no sé, pero a partir del domingo, que es el 7 de marzo, la fecha máxima, ya tienen obligación. Para organizaciones más pequeñas, de 50 a 100 trabajadores y trabajadoras, eso ya se va a poner la cosa hasta el 7 de marzo de 2022. O sea, que llega un momento en el que no todos son sensaciones, sino que hay que aplicar la ley. Entonces, bueno, pues la ley está para ampararnos, entonces en lo de los repertorios no sé, porque ahí está también la responsabilidad social corporativa de las distintas organizaciones y demás, que también tendrían que ponerse las pilas, pero desde luego que para las contrataciones y demás está la ley, y ante la ley ahí tenemos un argumento de peso, no de me tienes que contratar porque soy una mujer, no, es que lo dice la ley, así que cumple con la ley, porque hay multas a partir de 6.000 euros por no cumplirlo, así que, oye, si eso es un argumento que a alguien le pueda servir, yo lo suelto, que le eche un vistazo, hay que leerse el decreto de cómo funciona, pero bueno, si puede resultar interesante, pues nada, simplemente quería compartirlo. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Marta. Yo respecto a lo de los repertorios, quería decir que también existe una ley, que los conservatorios están obligados por ley a incluir obras en las guías docentes de mujeres, pero claro, que esté incluida en la guía docente no quiere decir que luego sea esa la que el profesor escoja para que la interprete el alumno. Pero bueno, sí, que siempre viene bien saberlo. Muchas gracias, Marta. Si quieres, ahora respondemos a Héctor, que había preguntado por el papel de los hombres, qué pueden hacer para que mejore la situación, creo, ¿no? Y después Marina ha comentado también que lo podemos leer, si quieres, si te parece. Pues, Héctor, la verdad es que es una pregunta compleja, ¿no? Yo creo que sobre todo el papel de los hombres, pues al final se resume en conocer la situación, ¿no? Y aunque a lo mejor sea obviamente algo que no sé si la palabra es que no os afecte tanto o que a lo mejor no hayáis vivido, yo creo que el conocer, ¿no? Y saber estos datos y también conocer experiencias igual de compañeras, ¿no? O de amigas. Yo creo que sobre todo la información, porque muchas veces hablamos y no sabemos de qué hablamos, o nos dicen, o nos dice uno, nos dice otro, pero los datos están ahí. Y los datos ya habéis visto los gráficos de la Orquesta Nacional, es que prácticamente no hay ni compositoras ni directoras, o sea, y es la orquesta de nuestro país, ¿no? Que es un organismo al final muy importante, ¿no? Obviamente hay muchas más orquestas en España, pero es un modelo quizás, ¿no? A seguir para todos, o una representación. Entonces, yo creo que sobre todo el papel de los hombres es conocer, ¿no? Y no permitir que haya estas situaciones como las que contaba mi compañera antes de, no, es que no te dejo en clase porque es que no hay suficiente obra buena de mujeres. Bueno, es que a lo mejor usted no sabe que sí que la hay y te la voy a mostrar, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo no dejar que estas situaciones pasen y conocer la información, o sea, conocer un poco la situación con los datos, por ejemplo, que he dicho yo, que obviamente hay muchísimos más, ¿no? O como, por ejemplo, ahora la compañera con el tema de la ley de las cuotas que ya se va a tener que cumplir. Bueno, pues todo eso, conocer un poco la situación, ¿no? Para ver qué podemos hacer. Y sobre todo no permitir estas situaciones que lleguen a más, ¿no? De no te dejo tocar esta obra no porque eres chica, no dar pie a que esas situaciones se sigan repitiendo, ¿no? Parar un poco esas situaciones. No sé si queréis añadir algo más. No sé, yo respecto al papel de los hombres, creo que es el mismo papel que en todas, o sea, que la tarea feminista en general.
que es ceder espacio cuando ellos sean conscientes de que han llegado a ese espacio por un privilegio. Por ejemplo, interpretar obras de mujeres compositoras. Y no lo sé, yo creo que básicamente eso. Y claro, en el caso de los profesores, por ejemplo, dejar que sus alumnas interpreten obras de mujeres compositoras y sobre todo eso, y alentarlas a que sigan ascendiendo profesionalmente, porque muchas veces el problema es que hay muchas mujeres en los conservatorios y hay más mujeres que hombres, pero luego a los altos cargos siempre están ocupados por hombres. Entonces, pues, no sé, yo creo que eso. Sí, eso último que has dicho es muy importante, ¿no? El apoyar y animar a seguir ahí, ¿no? Para conseguir pues lo que cada una quiera, ¿no? Pero no desanimarse por el hecho de no voy a ser directora porque no sé si voy a llegar, ¿no? Pues eso que has dicho creo que es muy importante también. Voy a leer el comentario. No sé si Héctor quieres decir algo más. No sé si hemos Muchas contestado. gracias, sí, me habéis contestado. Si puedo añadir Sí. una puntillita, ¿qué cosas creéis que a veces hacemos intentando ayudar que no deberíamos hacer? Mm, Pues, bueno, si quieres respondo yo primero. Pues, en general, a ver, la ayuda siempre se agradece. Lo que pasa es que sí que hay veces que por ayudar el trato condescendiente o el trato paternalista muchas veces sí que se da. Entonces yo intentaría tener cuidado con eso, pero así de repente ahora mismo creo que no se me ocurre nada más. Más allá de que no por querer ayudar a alguien expliquéis, o sea, os pongáis, por ejemplo, a explicarnos a nosotras lo que tenemos que hacer, ¿sabes? El típico mansplaining y tal. Más allá de eso, a mí ahora mismo no se me ocurre nada. No sé si Celia. A mí ahora mismo la verdad es que tampoco, yo un poco en la línea que dices tú, bueno, pues al final ayudar intentando aportar, ¿no? No intentando, o sea, aportar a lo que quiere hacer la mujer, pero no, pues eso, lo que dices tú, ¿no? De decir lo que tiene que hacer o simplemente ayudar, ¿no? Aportar sería la palabra, yo creo, no, no lo contrario, ¿no? Pero ahora mismo a mí tampoco se me ocurre, no sé si alguien más igual sí que... Vale, voy a leer si os parece el comentario de Marina. Sí, perfecto. Dice, la verdad que yo sí me he encontrado que para algún acto o similar quizás se ha elegido a una mujer por el hecho de querer quedar bien y novedoso, aunque puede que no fuese la persona del todo adecuada o preparada para ello, pero en un 1% y además fue muy comentado y criticado. Sin embargo, si esta persona no estaba preparada pero no era mujer, no se criticaba esto. Simplemente es una persona más que quizás no está del todo capacitada para tal cargo, pero sin ir más allá. Por lo que pienso un poco, también influye nuestra forma de verlo, de que inconscientemente tendemos a examinar más si esa persona es mujer y el por qué. Vale, sí, yo sí te he entendido. Sí que es cierto, ¿no? Que al final, un poco también lo que decía en la presentación, vivimos una cultura de la imagen, ¿no? Que tiene cosas buenas y tiene cosas no tan buenas, ¿no? Entonces, quizás se puede relacionar un poco con esto, ¿no? De que al final la mujer como icono visual tiene que vender algo, ¿no? Y dices tú, ¿y por qué un hombre no? ¿O por qué a una mujer se le exige ir con una vestimenta a lo mejor mucho más arreglada y un hombre puede ir mucho más desarreglado, ¿no? Yo creo que van por ahí un poco los tiros, no sé si me estoy equivocando, pero sí, totalmente, eso pasa, eso pasa. Hay una pianista que se llama María Parra, si no me equivoco, que coincidió con ella en un coloquio también cuando presenté el documental y me decía mucho que ella, siendo pianista, cuando iba a las discográficas, ¿no? A vender su trabajo, que obviamente se la miraba muchísimo más que si fuera un hombre, ¿no? Y ya tienes que ver cómo va vestida, no ir, cuidar mucho más la imagen, que a lo mejor un hombre por esas cosas pues no se preocupa tanto porque no va a ser tan mirado, quizá. No sé si por las, un poco a lo que me han contado personas que están ya a un nivel profesional muy alto, ¿no? Que ellas notan que se las mira más con lupa. Entonces pasan estas cosas como lo que me estás diciendo, ¿no? Claro, además yo en esa línea
creo que también a las mujeres en la música y en cualquier cosa a la que nos desempeñemos, sobre todo cuando es una cuestión de esto de que hemos llegado a ese puesto por una medida de acción positiva, que siempre es como que tenemos menos margen de error. Siempre yo tengo la sensación de que se nos permite equivocarnos menos, porque ya que hemos llegado ahí y encima de que hemos llegado, ahora no se te ocurre equivocarte, porque claro, has llegado ahí, ahora tienes que ser mejor que todas las mujeres y que todos los hombres juntos de aquí de Pekín. Entonces, pues sí, yo con eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que se nos debería permitir equivocarnos y tú te puedes, si tú has llegado a poder, por ejemplo, hacer un bolo, pues tú tienes el mismo derecho que cualquier hombre a llegar, montarte en el escenario y quedarte en blanco. Y creo que eso muchas veces, ese privilegio se nos niega. Sí, totalmente. Totalmente, dice Marina que sí, que se refería también que, o sea, además de la vestimenta, ¿no? Que he comentado yo, que también a modo profesional. Pues sí, un poco lo que acaba de decir ella, ¿no? Totalmente. O sea, yo de hecho en las entrevistas que hice, todas hacían alusión un poco a eso, que tenían la sensación de que tenían que estar todo el rato demostrando que eran válidas para lo que estaban haciendo, ¿no? Y decían a veces, es que eso es agotador, ¿no? Estar todo el rato mostrando que eres válida para estar en el puesto que estás. Y yo creo que eso también a las mujeres también igual por la sociedad en la que vivimos nos genera muchas inseguridades, ¿no? Para acceder a ciertos puestos o querer llegar a ciertos, sí, ciertos puestos o ciertos puestos de trabajo sobre todo, ¿no? Porque nos surgen inseguridades que yo creo que también vienen un poco de la sociedad en la que vivimos y obviamente eso se manifiesta directamente en el plano artístico, totalmente, totalmente. Vale, pues no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Si no, vale, yo tengo aquí otro tema de debate que creo que es muy interesante, que es si pensáis que existe una estética femenina como tal. Quiero decir, si las mujeres compositoras, por el hecho de ser, o sea, de ser mujeres, componen de una forma diferente y tú escuchando una obra, simplemente con escucharla puedes saber si es de una mujer o de un hombre, o simplemente viendo la partitura, o porque muchas veces se nos achaca, ¿no? Y de hecho hay mucho vocabulario en la teoría musical que hace referencia como a esta división sexual de los finales femeninos y los finales masculinos, el tema A de la forma sonata tiene que ser más rítmico y más masculino y el tema B es más melódico y más femenino, pues no sé, ¿qué pensáis de todo esto? Héctor quiere hablar, creo. No, perdón, yo quería hacer otra pregunta, pero la hago después. Ah, vale, perdona. A ver si alguien se anima a hablar. Mira, Marta Lozano. Perfecto, Marta. Voy a contestar como compositora por alusiones. Pues muy bien. Muy interesante, es muy interesante. Yo la verdad es que, vamos, yo todavía no he desarrollado yo el oído de escuchar una cosa y saber si es de hombre o de mujer. Porque es que yo no sabía que las notas tenían género. Pero sí que creo que nuestra vivencia personal de como creadoras y creadores, todo el mundo en general, sí que afecta la manera en la que tú planteas las obras. No digo que porque seamos mujeres hagamos temas más melódicos, de hecho a lo mejor es hasta lo contrario, porque como estás en un ambiente hostil todo el día, pues tienes ahí que defenderte con uñas y dientes, ¿no? Y a lo mejor haces hasta una música, entre comillas, más agresiva. Pero no lo sé. Yo creo, yo de momento no lo distingo. O sea, yo oigo eso, a día de hoy no he desarrollado yo el oído para saberlo, ni contemporánea ni no contemporánea. Pero sí que creo que nos afecta nuestra propia vivencia. Y si no, pues a lo mejor debería afectarlo, porque al fin y al cabo las personas creadoras ponen en su obra sus propias vivencias y a lo mejor pues podría ser un factor más dentro de las creaciones que hacemos que podría resultar interesante
no sé, habría que explorarlo. Yo desde luego que en la música que hago es un factor fundamental que yo sea una mujer, porque es que lo que soy es una mujer, entonces, pues para quien sea una mujer, pues será un factor relevante y para quien sea un hombre, pues será relevante, para que sea no binario, cada persona, lo que sea, seguro que te influye, ¿no? Pero yo creo que a día de hoy, no sé, a lo mejor es que no sé escucharlo, pero yo creo que de momento no se nota. Esa es mi opinión. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo también. Marta, vamos, quien tenga ese tipo de oído, por favor, que venga y nos lo cuente, ¿no? Yo creo que eso son comentarios, argumentos, ¿no? Que se empezaron a hacer hace unos años o en épocas pasadas, podemos decir, ¿no? Para justificar un poco o sea, para justificar que las obras de mujeres no tenían la validez que tienen. Yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Que me parece como un poco una propaganda, casi diría, ¿no? Para este tipo de cosas. Entonces, realmente me parece que para nada. De hecho, seguro que si hacemos el experimento de poner una obra de Clara y otra de Robert Schumann, con cascos no identificamos si una es de mujer o otra es de hombre, por poner un ejemplo, ¿no? Que habrá millones. O sea que yo, para nada, yo creo que eso tiendo a pensar que es como una propaganda, ¿no? Para descalificar un poco la obra de mujeres. Así que para nada, oye, que si a lo mejor hay alguien que lo puede, que opina lo contrario, pues que nos lo explique, ¿no? Y a lo mejor llegamos a un punto en común. Pero no, es que es como decir, no sé, hombre, está claro que un poco lo que dice Marta, ¿no? Que al final cada compositor tiene un estilo y dentro de unos estilos, pues también a lo mejor prevalecen un tipo de lenguaje, ¿no? Pues es una obra dodecafónica o es una obra clásica, es una obra romántica. O sea, hay un lenguaje con el que poder construir las obras, pero una cosa es eso y otra cosa es que dentro de un mismo lenguaje asocies a sea femenino o masculino. Y es verdad luego que existen muchos términos que hacen referencia a una cosa y otra, y eso igual también debería cambiar para que no lleguemos a pensar, ¿no? Es que este final es femenino, este final es masculino por esto. Pues no, eso también quizá deberíamos revisarlo, ¿no? Claro, sí, yo también, la verdad es que también estoy de acuerdo con vosotras. Que se lo digan también a Mendelssohn, ¿no? Y a su hermana Fanny, ¿no? Cuántas obras que firmaba F. Mendelssohn y se desconoce si fue Félix Mendelssohn o su hermana Fanny Mendelssohn, ¿no? Que era una excelente pianista también y músico, ¿no? Sí, no sé. Desde luego en el mundo de la música clásica yo creo que seguimos siendo demasiado conservadores, ¿no? Sí. El nombre de conservatorio nos hace honor, ¿no? Una palabra lo dice, ¿no? De conservadores, ¿no? El ejemplo que poníais antes quizás no es el mejor ejemplo, ¿no? El de la música, el de la Filarmónica de Viena, ¿no? La Orquesta Filarmónica de Viena, ¿no? Que sus dos grandes hits este año han sido, por un lado, el concierto de Año Nuevo y, por otro lado, el concierto que dirigió John Williams allí, de música de cine, ¿no? Y yo que seguí las retransmisiones que se hicieron por televisión, igual, o sea, me costaba un montón ver planos en los que aparecieran mujeres tocando. Pero una barbaridad, vamos. Es cierto que quizá, pues como tú comentabas, Celia, ¿no? La tradición pues pesa mucho, ¿no? En ese tipo de orquestas, ¿no? Una tradición casi decimonónica, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, es un poco desmotivador, no sé. También, no sé, se me ocurre también, pienso en otros sectores, ¿no? Como el sector del cine, ¿no? En la composición para música de cine, ¿no? Hoy por hoy me cuesta nombrar a mujeres compositoras de cine. Ya no te digo conocer sus trabajos, ¿no? Sus músicas, sus canciones, pero me cuesta un montón, ¿no? Van apareciendo, ¿no? Ahora van a ser los premios Feroz desde Madrid y hay compositoras para la música de Aquelarre, la película esta española que ha salido este año. Son compositoras que con un trabajo maravilloso, que han hecho además con las actrices, en un trabajo también de campo, porque las han ayudado a cantar, a hacer música en directo, y ellas lo explican muy bien en sus entrevistas, pero hoy por hoy a mí, y eso que conozco un poco más, vamos, que me interesa mucho y que soy un gran aficionado, pero me costaría horrores, ¿no? No sé, es curioso.
Pues sí, bueno, yo por cerrar un poco, deciros que estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Además, me parece muy interesante lo que ha dicho Marta, que es que al invisibilizar el trabajo de las mujeres creadoras, también estamos invisibilizando la experiencia que esas mujeres creadoras reflejan en su obra. Y eso, pues, por ejemplo, a lo mejor en la música puede ser un poco más abstracto, pero, por ejemplo, en el cine se ve muy claro cuando veis en las películas una escena de un parto, se nota claramente que esa película no la ha hecho una mujer. Y entonces ha llegado un momento que a las mujeres, como es lo que hemos visto, hemos adquirido una imagen totalmente irreal de un parto porque realmente no hemos visto nunca un parto como lo haría una mujer. Entonces, pues eso sí que me parece súper interesante, la verdad. Sí, totalmente. Gracias, Jorge, también por tu aportación. Y totalmente de acuerdo. Fíjate el mundo de las bandas sonoras. Es que al final hay tantos mundos, porque yo hice este documental, pero claro, se quedaron tantas cosas por decir y hace falta tanta investigación en recopilar una historia de la música en la que las mujeres aparezcan. Es que, de verdad, es que hace falta mucho esa investigación, porque es que no hay casi estudios tampoco de participación. Yo estoy haciendo esto los gráficos porque hago artículos, pero que es que no hay tampoco previamente esos datos de hace años. Entonces, claro, es que hay una falta de trabajo enorme y desde luego que cada vez las mujeres están más presentes y están ahí, pero es que a veces ni nosotras mismas las conocemos porque cuesta llegar a ellas o cuesta o no nos las han contado. Es un poco la falta de referencias, que yo siempre estoy con eso porque me parece súper necesario. Entonces, bueno, hay que seguir ahí luchando para darnos a conocer, ¿no? Ahora me ha venido a la cabeza un documental de la Orquesta Filarmónica de Viena que yo no he visto, pero sí he leído. Se llama El mundo de la Filarmónica de Viena. Y bueno, trata, no sé si lo conocéis, un periodista pues como que se mete en lo que es la actividad rutinaria de la orquesta, ¿no? El proceso de producción de un concierto, ¿no? Desde los primeros ensayos hasta el concierto final, ¿no? Y se va de gira con ellos, no sé si en un barco o en un autobús, pues las típicas giras que hace la Filarmónica de Viena, ¿no? Las giras chic, ¿no? Y entonces el documental no lo he visto, pero lo he leído y retrata muy bien los miedos, las preocupaciones de todos los músicos. Porque, bueno, el hombre, el periodista que lo hace, habla de tres perfiles, ¿no? Los músicos que se van a jubilar, los músicos que se quedan, que están fijos en la orquesta y que son ellos los que deciden si los nuevos músicos, los nuevos miembros, los aspirantes se quedan o se piran de la orquesta, ¿no? O sea que muchas veces somos los propios músicos, como decía Torres Pardo en el documental, Rosa Torres Pardo decía que muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos como las trabas, ¿no? Los techos, ¿no? Es algo que tiene que empezar por nosotros mismos, ¿no? Y esto supongo que en las grandes orquestas, porque hablabas tú de la temporada 2019-2020 y en esta, en la Orquesta Nacional de España, pues sucede un poco lo mismo, ¿no? Totalmente. Sí, estoy de acuerdo contigo, Jorge. Así que bueno, tenemos que quitarnos ya Daría las para otro gran barreras, documental, ¿no? ¿eh? Quedaría para otro gran documental, ¿no? O para muchos, ¿no? Yo creo. Vale, pues si queréis que Héctor haga la pregunta y ya vamos a ir cerrando, ¿si os parece? Vale. Vale, yo la pregunta que quería hacer antes era, bueno, si vosotras queríais comentar, ¿no? De vuestra experiencia propia, de cómo os había, o sea, cómo hay experiencias en las que veáis que os afecta el ser mujeres donde vosotras mismas o otras personas, digamos, os ponen barreras, ¿no? Os echan para atrás a la hora de hacer, o sea, de dedicaros profesionalmente a la música. Y bueno, sin más, un pequeño detalle sobre, no sé quién ha hablado antes de la película Aquelarre, y
no tiene mucho que ver con el tema de debate, pero como a mí me toca decir que igual os parece una tontería, pero sin más quería puntualizar que es una película española, pero es una película vasca más bien. Sin más, no me odiéis por esto que no tiene nada que ver, ¿vale? Ya está, ya me callo. Vale, perfecto. Pues si alguien quiere contar su experiencia, yo la verdad es que puedo contar algunas. Así que si alguien quiere contar y si no, pues yo puedo contar. Vale, bueno, pues por ejemplo, a mí no me ha pasado que no me pueda, o sea, que me influya directamente para no dedicarme profesionalmente a esto. Pero, por ejemplo, algún profesor mío tocando el piano me ha dicho que las mujeres no éramos capaces de tocar bien Schumann, por muy bien que lo tocásemos, que eso no iba a sonar realmente a Schumann porque éramos mujeres. Por ejemplo, eso que es una cosa bastante fuerte, la verdad, para el año en el que estamos. Luego, pues no sé, que esto pues no tiene tanto que ver con la música en sí, pero sí con situaciones que nos toca vivir a las mujeres, que por ejemplo yo estaba acompañando un coro eh, y la verdad es que el director del coro es muy conservador. Y era un coro femenino, eran todas las intérpretes, eran voces femeninas y el hombre, el director era un hombre. Y un día llegué yo al coro y me puse a acompañar y en un ensayo y me preguntó el director que si yo en el concierto me iba a soltar el pelo o iba a volver a ir con coleta. Y yo le dije que no lo sabía y de pronto yo no sé cómo el ensayo del coro se convirtió en un debate de si yo estaba más guapa con cola o sin cola y de que yo me podría, o sea, podría estar mucho más guapa y me podría sacar mucho más provecho si me dejara el pelo suelto y en fin, cosas que poco tienen que ver con el ensayo en coro, del coro en sí. Y cosas así, pues muchas. También me han regañado varias veces por la vestimenta que he usado en un concierto cuando era una vestimenta, en plan, era de negro, era el traje usual y era arreglado, lo que pasa es que a lo mejor pues no llevaba vestido. Por todas esas cosas a mí me ha tocado, esas cosas a mí me ha tocado sufrir, la verdad. Y creo que es algo pues muy necesario y que, no sé, claramente misógino y machista y que no tendríamos por qué vivirlo. Sí, totalmente. Yo espero que estas situaciones como las que has narrado poco a poco vayan desapareciendo, ¿no? Porque desde luego que no tienen ninguna razón de ser ni ninguna explicación, ¿no? De por qué tenemos que sufrir ese tipo de comentarios, ¿no? Cuando no tiene nada que ver con el ensayo que estás haciendo o si vas vestida con traje o con vestido, ¿qué más da? Porque estás cumpliendo la normativa. Yo, por ejemplo, siempre voy con traje porque toco percusión y es un instrumento que es incómodo ir con vestido, porque es que es incómodo. Está, o sea, por una cuestión de comodidad, ¿no? Yo en ese sentido no, nunca nadie me ha dicho nada. Yo siempre he ido vestida por comodidad dentro de las pautas que me han marcado, ¿no? Pero como me he sentido cómoda, ¿no? Porque al final voy a hacer mi trabajo y decido yo, ¿no? Dentro, obviamente, de las reglas que tengamos todos en la orquesta, en la banda, en la agrupación o en lo que sea. Así que yo confío y deseo que estas situaciones, por favor, vayan desapareciendo ya, ¿no? Y seamos conscientes de que no pueden seguir existiendo, ¿no? Que hay que avanzar como sociedad. Así que nada, confío de nuevo en que avancemos. Vale, bueno, pues si nadie más tiene ninguna pregunta, yo creo que podemos ir cerrando ya. Muchas gracias, Celia. La verdad es que tu documental es súper interesante y viene muy bien. Y yo creo que es muy interesante también para eso lo que ha hablado de que cada uno pone su granito de arena y de ir evolucionando y tal. Yo creo que la formación es indispensable para ir cambiando todo este tipo de cosas que hemos estado hablando y que has ayudado, has puesto de tu parte. Así que muchas gracias.
Y también a vosotras, ¿no? Por organizar la charla y, bueno, el ciclo que tenéis de charlas y por estar ahí al pie del cañón en el conservatorio, que es una cosa que me gustaría que también existiera en el mío, ¿no? Y en todos los conservatorios para un poco más de fuerza, ¿no? Así que muchas gracias también por la labor que estáis haciendo. Perfecto, gracias a ti. También deciros que ahora en un ratito va a hablar Marta Lozano, que está conectada ahora mismo, nos va a contar su experiencia como compositora. Yo creo que va a estar muy interesante por si queréis seguirlo. Y que además el jueves vamos a hacer un concierto de música clásica a las 7:30 que se va a retransmitir en directo y que van a ser todo obras de mujeres, compositoras interpretadas por mujeres. Y el viernes también tenemos 2 charlas que son muy interesantes, la verdad, una sobre flamenco y otra sobre Pauline Viardot, que es una cantante española del romanticismo. Así que si os animáis, por aquí estaremos y nada, muchas gracias por conectaros y encantado. Gracias a todos y a todas. Gracias a vosotras. Gracias. Bueno, hacemos un descanso y ahora a las 7 volvemos, ¿no? ¿O qué? Hola. Bueno, Estoy aquí. Discúlpeme, ¿cómo es tu nombre? María José, María José. Es que como veía asamblea, no veía tu nombre. Encantada, enhorabuena por la organización de todo. Es este mismo enlace, ¿no? ¿O sí, es aquí mismo. se queda la sala abierta, o sea que puedo apagar el micro y la cámara y Sí, encenderla cuando llegue la hora, ¿no? En esta media horita que queda. sí, tranquilamente. Genial, pues perfecto. Pues yo ahora un ratito antes de las 7 me conecto otra vez, ¿vale? Perfecto, estupendo. Venga, Ahora.